Vamos entonces a orar para poner ese tiempo en las manos de Dios. Ya se fueron los niños, ya quedamos los que vamos a escuchar su palabra en este lugar. Los niños van a escuchar la palabra de Dios también en sus lugares. Y vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Me acompañan a orar, por favor. Bendito Padre Celestial, Señor Dios, Creador del universo y de todo lo que en él hay. Venimos humillados ante ti, Señor, esta mañana, Padre. Confiados, Señor, en que tú tienes control de todo. Tú eres soberano, Señor, y tú haces lo que te place de acuerdo a tu perfecta y santa voluntad. Nos ponemos ante tu presencia, Señor. Humillados, Señor, sabiendo, Señor, que no somos dignos de estar delante tuyo, Padre, pero sabemos que a través de ese sacrificio único y perfecto de tu Hijo, Señor, tú te gozas que estemos en comunión contigo. Pedimos, Señor, que tomes el lugar de honor en esta reunión, Padre. Utilízame como instrumento de tu gracia para hablar con denuedo de tu palabra. Ayúdanos a recordar estas verdades, Señor, fundamentales para nuestra fe. Y pedimos, Señor, que quites toda piedra de tropiezo, Señor, de cualquiera que nos pueda estorbar en nuestra mente y nuestro corazón, porque te lo rogamos, no en nuestros méritos, sino en los méritos de nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, entonces, haciendo un poco de remembranza en la época en la que vivimos actualmente, y no nada más en eso, sino las épocas por las que ha pasado el ser humano, el mundo, el hombre desde que fue creado. Y por ahí, cuando vamos a la escuela, los que todavía están yendo, recordarán que está dividido en varias edades. La edad moderna, la edad media, después la revolución industrial y así sucesivamente. Y estamos hablando de que en un periodo de 2000 años, 4000 años, podemos ir dividiendo estas etapas en ese tipo de nombres o categorías que le vamos dando. Y por ahí hay una edad, en la Edad Media, que se llama el oscurantismo, que es una edad donde todo fue suprimido por alguna razón. El Señor permitió esto, donde todo estaba controlado de una manera monopólica por la Iglesia de Roma en aquel tiempo. Todo lo que eran investigaciones, descubrimientos, como quien dice, son nulos en estos 1000 años, que le pueden llamar de esta manera. Está dentro de la Edad Media lo que es el oscurantismo, donde todo era controlado de una manera pues diabólica, ¿no? No había nada que el Señor, o más bien que se pudiera enseñar acerca de la palabra de Dios, sino que no estuviera controlado por este poder que gobierna en este mundo hasta la fecha. Entonces, después de que pasó todo este tiempo, sabemos que cuando el Señor vino hace 2000 años, fue expuesto todo lo que es el Evangelio. Los apóstoles fundaron la iglesia primitiva y todo iba viento en popa. Sabemos lo que pasó con la iglesia primitiva, cómo se fueron yendo de una ciudad a otra, empezando en Jerusalén. Luego Pablo con sus viajes misioneros fue evangelizando y toda la gente esta se fue convirtiendo. Vemos en los Hechos, en el libro de los Hechos, acerca de que eran más de 5000, etcétera, ¿no? Fueron añadiéndose y las personas fueron expuestas a la palabra de Dios y a la Biblia. Lo que tenemos ahorita es esta recopilación de cartas, de libros que vemos que fueron enviadas en ese tiempo. Sin embargo, ya vemos que después de 300 años, cuando hubo una sinergia o una mezcla entre lo que es el oscurantismo, la iglesia o las iglesias paganas o las creencias paganas y lo que es la fe verdadera, pues fue cuando se instituye lo que es algo que se le llama el catolicismo, la iglesia católica, que no quiere decir más que iglesia universal. ¿Por qué? Porque pues querían tener ellos el dominio incluso de lo que la gente, en lo que creía la gente, controlar la fe de ellos. Y eso hasta la fecha sabemos que es algo que el enemigo quiere tener bajo control, incluso en lo que tenemos fe. Y esto sucede pues como el año 300 después de Cristo, donde se instituye como oficial la fe cristiana bajo el nombre de el catolicismo, la iglesia católica, que esto quiere decir iglesia universal. Aún así, que él, queriendo tener el dominio de toda la gente a través de la fe, lo instituye, no por buena gente, no por decir quiero que el cristianismo sea la iglesia, o más bien la fe de todo el mundo, sino por tener el control de este imperio que en aquel tiempo se estaba formando, lo que es el imperio romano. Y bajo esta premisa de tener el control sobre las personas,
se fue expandiendo este gobierno. Y de ahí fueron esos 1000 años que pasaron hasta casi 1500, que fue cuando empezó lo que es la Reforma Protestante. Entonces, me pregunto yo, ¿qué pasaba durante esta época? ¿La gente estaba cegada o no se les permitía o no tenían acceso directo a lo que es lo que tenemos ahorita como la palabra de Dios? Era como, yo me hago esta analogía, como los pollitos cuando los alimenta la mamá, le regurgita todo lo que ella come y se lo da nada más en la boquita. No van a cazar, no van ellos a comer, etcétera. Como la gente cuando iba antes era solamente lo que recibía de lo que les enseñaban, porque ni siquiera podían leer. Hay gente que no sabía ni leer ni escribir. Era gente ignorante en aquel tiempo. Pasan tantos años y sabemos que el Señor tiene control en esto, pero pues pasó todo este tiempo donde todo fue suprimido, no hubo un desarrollo tampoco industrial. Después de eso sabemos que viene la revolución industrial, donde todo esto, en un periodo muy, muy corto de tiempo, tenemos mucha tecnología, pero en estos 1000 años completos no hubo ningún avance en lo absoluto. No hubo ningún avance teniendo la posibilidad de hacerlo, pero por alguna razón que el Señor permite, pues se viene lo que es esta edad del oscurantismo. Y hasta la fecha me pongo a pensar y creo que vivimos en una época en la que es más bien escéptico respecto a lo que es la verdad. Y se ha hablado muchas veces de algo que se llama relativismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo es relativo. Y también hay una frase que dice: cada cabeza es un mundo. Y como cada cabeza es un mundo, todo es relativo, pues tu verdad es tu verdad, la mía es la mía, y si tú vives de esa manera y si te funciona, qué bueno, y si yo vivo de esta manera, pues qué bueno también. La tendencia también de creer que no hay nada definitivo y a pensar que la verdad está dada por el consenso general o por lo que nosotros queremos. Fíjense entonces, cuando nosotros somos expuestos o se nos muestra algo de valor, una joya, o los que conocen de autos, un carro de una marca prestigiosa, ¿lo conocemos o no? Muchas veces podemos ver eso, pero también podemos preguntarnos acerca de lo que es la verdad y hacernos unos cuestionamientos. Por ejemplo, ¿existe realmente la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Podemos conocerla? ¿Podemos encontrarla siquiera? En este relato que les hago del avanzar del hombre, del ser humano, pues obviamente siempre han estado con esa inquietud de encontrar la verdad y la han estado buscando hasta cierto punto. Y unos creen haberla encontrado. Y siempre, de una forma u otra, estamos en esa búsqueda de encontrar la verdad, de saber qué es eso que es la verdad. A lo contrario de lo que dice el relativismo dice que la verdad no existe. Que dices, pues para ti te funciona ese estilo de vida y esa es tu manera de vivir y te lo respetan. Y actualmente existe una definición que se le es dado un valor, porque se reconoce como un valor humano, que se llama tolerancia. Hemos escuchado hasta el cansancio de este valor, de esa tolerancia, y que debemos de ser tolerantes y tolerar. Y yo me pregunto, en ese tiempo del oscurantismo, pues también eran tolerantes. Se toleraban unos a otros y aunque no estuvieras de acuerdo con lo que las demás personas pensaban o creían, pues tenías que ser tolerante. Para mí el tolerante es ser pasivo y no hacer nada. Pero para la gente es una virtud. La tolerancia en realidad es saber que algo te incomoda, pero que vives con eso. Como cuando traes una piedra en el zapato y la tolero. Tengo un dolorcito de cabeza y lo tolero. Y ese es dejarlo, es dejar esa situación que no está bien, pero que sigues, que dejas que siga y que siga y que siga. Pero entonces, es una reflexión, ¿la tolerancia entonces es algo bueno? ¿O no? Entonces también me vienen a la mente o a la memoria personas que tuvieron frente a frente la verdad. Y si nos vamos a la época de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, Poncio Pilatos.
Este personaje que sabemos la historia de cuando lo traen a Jesús para que lo traigan a crucificar, el gobernante de esta ciudad en Jerusalén, de parte del pueblo romano, pues eran Poncio Pilatos. Y cuando Jesús le revela el sentido profundo de su misión, de qué es la verdad, Pilato no llega a entender que la verdad está frente a él. No es capaz de ver en Jesús el rostro de la verdad, que es el mismo rostro de Dios. Pero por otro lado, 1500 años después, está otro personaje que ha sido expuesto a la verdad y le reconoce, que es este Lutero. Dentro del oscurantismo en el que él vivía, él es expuesto a la verdad, al igual que todas las personas que estudiaron lo mismo que él estudió. Recordemos que este era un monje católico que tenía el conocimiento del idioma en el que estaba escrito la Biblia, en latín, que era lo que más se utilizaba ya en esta época de la humanidad. Al principio sabemos que era en griego, en arameo, pero en ese tiempo pues era todo en latín. Y las personas que iban a escuchar de la palabra pues no sabían latín. Con trabajo sabían leer el idioma natal en el lugar que nacieron. Entonces Lutero fue expuesto a la verdad. Él, al igual que sus compañeros, me imagino, tuvo que ir a un seminario, hacer todo el proceso que hace una persona para ordenarse. Fue expuesto a la verdad, él la tuvo frente a frente y reconoció la verdad. Entonces, de esto podemos deducir en la introducción que la verdad no se aferra como una cosa, la verdad se encuentra. La verdad no es una posesión, es un encuentro con una persona. Eso es lo que podemos decir que es la verdad, es un encuentro con una persona. Entonces, llegando a este personaje en el que hemos estado hablando desde hace ya un mes, Martín Lutero, hace 500 años, en 1517, tuvo una inquietud donde dejó el de ser tolerante y no tuvo esa tolerancia que ahorita decimos que qué bonito de ser tolerante. No, en realidad él dejó de ser tolerante y dijo, a ver, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando con estas personas con las que yo convivo día a día? Con esas personas que están hablando de lo que es según la palabra de Dios, pero yo tengo aquí y yo conozco el idioma en el que está escrita la palabra, pero no tiene coherencia, no hay una concordancia con lo que enseñan y con lo que dice aquí. Y él tuvo una inquietud específicamente. Sabemos que él clavó estas tesis, 95 tesis o 95 enunciados o protestas acerca de una cosa específica. En aquel tiempo se estaba construyendo lo que ahorita conocemos como la Basílica de San Pedro en el Vaticano, que hasta la fecha la tenemos allí, está muy bonita, sí es cierto, pero costó algo hacerla. Y ahí pues estamos hablando de que no había un desarrollo industrial en ese tiempo. ¿Dónde iban a sacar dinero para construir este templo magnífico? Entonces empezó esta práctica de la iglesia en Roma, que es la venta de indulgencias. Como cuando yo me pongo a pensar, aquí en México cuando fueron los Juegos Olímpicos dijeron, ¿dónde sacamos más dinero? Bueno, vamos a cobrar a la gente por tener carros. Pues le cobra la tenencia. Y hasta la fecha seguimos pagando la tenencia. Pues, ¿qué pasó con esta iglesia hace 1500 años? ¿Dónde sacamos dinero? Bueno, vamos a vender indulgencias. Vamos a cobrar a la gente para ser salva. Lutero se da cuenta de que, ¿cómo puedes vender eso? Y hace una protesta en contra de la iglesia a la que él pertenecía, en la que él se formó, así como todos los demás que estaban en ese tiempo. Clava estas 95 tesis como protesta en una puerta de esta catedral en Wittenberg, 31 de octubre para ser exactos. Y esto inició todo un movimiento que culminó revisando no solo la venta de las indulgencias, sino también toda la teología que la iglesia de Roma practicaba y enseñaba. Fíjense nada más cómo eso fue la punta del iceberg para traer una revisión total de todo lo que se estaba haciendo. El Señor utilizó a este hombre que fue expuesto a la verdad para que tuviera esta inquietud de decir por qué están vendiendo a alguien o tenemos que pagar para ser salvos, porque decían que en cuanto caiga la moneda una alma será salvada del purgatorio o tu alma incluso.
Lutero fue inquietado obviamente. A través de la palabra él descubrió que esto era falso, entonces protesta en contra de la iglesia en Roma. Pero esto, como les digo, fue utilizado no solamente para revisar lo que es el tema específico de las indulgencias, sino también para revisar lo que es todo lo que tenía que ver con la teología de lo que se enseñaba. Y por años, los teólogos de la Reforma, de ese movimiento que inició con Lutero y otros, cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre. Le dijeron a las personas, a ver, deténganse ahí, no sigan por donde van porque se están yendo a condenación. Entonces, esta doctrina que abrazaba la iglesia de Roma, junto con toda la teología relacionada al plan de redención, fue cambiado por esta protesta que tuvo Lutero. Y con el paso del tiempo se hizo necesario resumir todo ese nuevo entendimiento con tal de que otros pudieran visualizarlo de una manera sencilla, y salieron lo que estaba ahorita en esa foto, las 5 solas. Después de estar revisando y cambiando lo que es la doctrina que se enseñaba y se hacía que se practicara en aquel tiempo por la iglesia en Roma, los teólogos estuvieron viendo cómo poder aterrizar esto para que la gente lo pudiera entender, porque hasta antes de este tiempo la gente solamente iba y escuchaba. No les era dada la oportunidad de traer esto a su lengua natal para poder entenderlo por ellos mismos, o más bien comprobar que fuera una teología correcta. De ahí entonces que hemos ya repasado las primeras 3 solas: sola escritura, sola gracia, solo fe. Y el día de hoy estaremos revisando lo que es la 4ª sola, que es solus Christus en latín, o solo Cristo, o lo que sería solo en Cristo hay salvación. Esa es la 4ª sola. La última es soli Deo gloria. A solo Dios se le da la gloria, que sería la última de las solas, que es en lo que se sintetiza en estos 5 temas para ver todo lo que trajo a colisión esa protesta que tuvo Lutero hace 500 años. Vemos entonces en el pasaje de Hechos 4, 11 y 12, si vamos ahí, lo leímos temprano el día de hoy, pero recordaremos entonces cómo la palabra de Dios lo dice de esta manera. Y me sorprende cómo entonces, a partir de que somos expuestos a su palabra y a la verdad, cómo la palabra de Dios es muy clara en aspectos que el Señor quiere revelarnos. Hay partes en las que la Biblia omite información y sí, no nos dice mucho acerca de unos temas, pero acerca de nuestro plan de redención y salvación es tan clara como el agua. Y no hay lugar a dudas. Por eso Lutero, cuando estuvo leyendo esto, dijo, pero es que aquí dice esto, aquí dice lo otro, aquí dice aquello, entonces ¿por qué están haciendo cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Qué dice entonces Hechos 4, 11 y 12? Dice: este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Imagínense lo que pasaba por la mente de Lutero cuando leyó esto y veía o sabía que se vendían indulgencias y que la gente podía seguir un estilo de vida sin importarle lo que Dios pensara acerca de ellos, pero ellos se sentían seguros o salvos por haber comprado algo, un papel que decía que eres justo o que estás fuera de la condenación. Entonces, con esto podemos también ver un pasaje paralelo que vamos a estar revisando el resto de este mensaje, que es en Juan 14, 6. Es el mensaje paralelo a Hechos 4, 12. Y lo que leímos ahorita al comenzar, en esta parte de la escritura, en Juan 14, 6, es la culminación de lo que Jesús responde a una conversación que estaba teniendo con sus discípulos. El Señor estaba a punto de ser entregado, a punto de ser crucificado, y estaba con los apóstoles. Había estado enseñando por estos años y sabía que su hora había llegado. El Señor estaba bajo mucha presión. Es cuando estuvo orando al Señor o a su Padre que si era posible que pasara de él esa copa.
pero que no se hiciera lo que Él quiere, sino lo que era la voluntad de su Padre. Jesús mismo estaba bajo presión que tal vez nosotros nunca vamos a conocer. Estoy seguro que nunca lo haremos. Y ahí el Señor estaba bajo la presión de que sabía lo que le vendría y que lo que le iba a acontecer. Entonces, tuvo una larga conversación con los discípulos que estuvieron con el Señor esta noche antes de la crucifixión. Y ese último momento debió de haber sido una noche pesada y llena de confusión para estos que no conocían la verdad. Habían sido expuestos a ella. Imagínense cómo los apóstoles habían sido expuestos a la verdad durante todo este tiempo que estuvieron con el Señor Jesús. Y una noche que Él sabía lo que le deparaba el destino, pues Él sabía que sus discípulos todavía no estaban seguros de lo que iba a pasar. Entonces, Él tiene una conversación con ellos y los conduce hacia la pregunta que le hace Tomás. Porque Él dice, voy a ir al cielo, porque allá hay muchas moradas, hay muchos lugares donde pueden estar ustedes. Voy a ir y voy a volver, y ya saben a dónde voy y saben el camino. Y dice, espérame tantito, Señor, le dice Tomás, no sabes a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y yo sé que el Señor dijo, ajá, ahí quería que llegara. A esa pregunta quería que me hicieran, para que por allá en los mochis, después de 2000 años, pregunten lo mismo, que digan, ¿cuál es el camino? ¿Cómo puedo llegar entonces al cielo? Por eso está esa palabra en la Escritura, hermanos. Tomás pregunta, ¿cómo podemos saber el camino y cómo podemos llegar ahí? A lo que Jesús responde con esta parte de la Escritura en el versículo 6. Dice o afirma que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él llevó a Tomás a hacer la pregunta que produjo esta respuesta que Tomás y los demás necesitaban conocer. Ahora bien, ¿qué nos estaba llevando o enseñando Jesús con esas palabras? Y vamos a ver una de esas afirmaciones y cómo se relaciona entonces con Solus Christus, al Señor haber dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Vamos a ver un poco más a fondo estas declaraciones del Señor y tratar de entender lo que Él tenía en mente cuando dio esta respuesta. Primeramente, ¿qué dijo? Yo soy el camino. Yo soy el camino. Antes de la caída, en el Génesis, cuando fue la creación, Adán estaba en comunión directa con Dios. No había nada que lo separara. Entonces, no existía un camino que tuvieran que seguir para estar con Dios. Estaban en la presencia directamente de Dios. Sin embargo, al pecar, se desvió Adán, él y nosotros, sus descendientes, perdimos el camino de regreso. Aunque Adán conocía dónde estaba Dios, él perdió el mapa para regresar. Sabemos por el Génesis que dice incluso que el Señor puso a unos querubines tapando la entrada al jardín del Edén para que no regresaran. Se fueron y ya no encontraron un camino de vuelta. Pero en el proceso, el enemigo, Satanás, vino y cambió, vamos a hablar alegóricamente, los letreros de las carreteras y colocó múltiples nuevos letreros que decían moralidad, filosofía, superación personal, el poder de tu mente, tu mejor esfuerzo. Y a todos abajo les puso hacia Dios. Y la gente todavía hasta la actualidad piensa que esos caminos te llevan a Dios. Un camino de una moralidad intachable, superación personal, conferencias, escuchar cómo ser mejor cada día. Tu mejor esfuerzo, haz lo que mejor puedas, no le haces hasta donde puedas llegar. La gente que piensa que por lo que pueden hacer ellos, el Señor se los va a agradecer y va a decir, está bien, tú hiciste lo que mejor que pudiste. Y vas a entrar al reino de Dios. Pero todos los que colocó este enemigo, sabemos que ninguno de ellos va a llevar a Dios. Lo único que puede ayudarnos es una persona que haya venido de allá y que conozca el camino.
¿Quién nos puede llevar a un lugar? Solamente el que ha estado en ese lugar anteriormente. Tu superación, la filosofía que encuentres, incluso tu mejor comportamiento, no es el camino para llegar a Dios. El único que nos puede llevar a un lugar es alguien que ya ha estado allá con anterioridad. Y es lo que justamente declaró Jesús en Juan 3:13. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 13. Dice así: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿De quién hablaba Jesús aquí? De Él mismo, el Hijo del Hombre. Él se denominaba el Hijo del Hombre por esta predicción o profecía que hay en el Génesis de que la serpiente le irá en el calcañar y tú te irá en la simiente. La simiente es el Hijo del Hombre. Y Él venía a cumplir esta profecía del Génesis. Entonces, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, Jesucristo mismo. El Señor nos enseña que Él es el que vino del cielo, y solamente a través de Él podemos conocer el camino de regreso. Cristo es la persona que une a Dios con el hombre. Si vemos que el camino es la unión entre dos puntos, ¿sí? Es un espacio entre dos lugares, por lo cual podemos deducir que Él o Cristo me saca de la esclavitud y me lleva a la libertad. Jesús me saca de las tinieblas y me lleva a la luz. También Él me saca de la muerte y me lleva a la vida. Solamente a través de Jesús, porque Él es el camino, Él es el puente que sí alcanza, como hemos visto en Descubras. Hay puentes que no alcanzan, que se quedan a la mitad. Todos los demás que hemos visto, que el hombre o Satanás ha tratado de establecer, son caminos que se quedan cortos y no nos llevan a Dios. Incluso las demás religiones te ofrecen sabiduría humana envuelta en un lenguaje místico que le es atractivo al hombre en su condición caída. Jesús, en cambio, nos ofrece una relación personal a través de la cual vemos o vamos siendo transformados a su imagen. Eso es el verdadero camino que debemos seguir, una relación a través de Jesucristo que nos va a moldear más a su imagen. Ninguna filosofía, otro camino nos puede ofrecer esto que el Señor quiere. También el Señor dijo: yo soy la verdad. Y como decía al principio, la verdad es algo que pensamos que no existe, que cada quien puede definir qué es la verdad. Todos los demás caminos prometen llevar al hombre a Dios, pero le mienten y le engañan, que es lo opuesto a la verdad. Cuando Adán cayó, él cayó porque creyó una mentira, vilmente. ¿Quién lo engañó? Satanás, la serpiente. Creyó esa mentira y lo llevó a la muerte. A pesar de que el Dios le había dicho: no harás aquello porque ciertamente morirás. Llega la serpiente y le dice: no, no es cierto, vas a saber más que Dios y serás como Él cuando comas de ese fruto. ¿Por qué optó Adán? ¿Por la verdad o por la mentira? Por la mentira. Esta es la razón por la que los desobedientes de Adán hemos creído tantos engaños. Porque desde entonces él perdió su habilidad de diferenciar la verdad de la mentira, y el hombre también. Y hemos caído en tantos engaños. Desde que el hombre fue creado hasta la fecha, hemos creído tantas cosas que nos dicen y pensamos que son verdad. Por lo tanto, el que Cristo viniera solo a decirnos la verdad no iba a ser suficiente, porque nosotros no sabríamos cómo diferenciarla de la mentira. Si el Señor solamente nos hubiera dicho: miren, esa es la verdad, eso es lo otro. No. De ahí que Cristo no vino solo a decir la verdad, sino a encarnarla, para que nosotros que no sabemos discernir la verdad del error, podamos encontrarla ¿en quién? En su persona.
Solamente a través de la vida perfecta que tuvo un hombre sin pecado, podemos entonces confiar en eso que es la verdad. Y si hay algo que genere controversia en estos días, es admitir o afirmar que tenemos la verdad, ¿sí o no? No, es que la verdad es esto, pero ¿por qué quién eres tú para decir que tienes la verdad? Ya que esta afirmación es excluyente, porque cuando se habla de la verdad, todos los demás argumentos y posiciones quedan eliminados o excluidos automáticamente. Por ejemplo, en cualquier ámbito, cuando se dice esta es la verdad, siempre hay algún tipo de escepticismo. Sin embargo, cuando se nos dice, por ejemplo, la velocidad de la luz, ¿cuál es? 300,000 kilómetros por segundo. Queda excluido cualquier otra respuesta. La verdad es eso, y eso sí creemos, ¿va? ¿Y lo podemos comprobar? Obviamente no. Hay una fórmula ahí física que nos dice que es eso, pero ¿dónde hay 300,000 kilómetros para recorrerlos en un segundo? No hay. ¿Sabe cuántas vueltas a la Tierra serán esas? Entonces, eso es un ejemplo de, por ejemplo, cómo somos expuestos a la verdad y le podemos caer en otros ámbitos, pero cuando dicen la verdad es esta, dices, ¿por qué? Porque hemos caído en mucho engaño también. Siempre que se habla de algo, la verdad es excluyente. La verdad elimina cualquier otra posibilidad. Y puede ser algo tan simple como que esto es, o era blanco, ya queda excluido todo lo demás. No es negra, no es azul, no es verde, no es roja, es blanca. Y el Señor dice, yo soy la verdad. Todo lo demás, ¿qué es entonces? Mentira. Si Él dice, yo soy el camino, es el camino que debo seguir. Yo soy la verdad, entonces todo lo demás es mentira. Todo lo demás no puede decir también soy la verdad. No puede haber dos de la misma cosa. ¿Sí? Exactamente, y utilizó el artículo definido, la, no un artículo indefinido como una. Esa es una iglesia, sí es cierto, allá enfrente hay otra. Pero Jesús es la verdad y no hay otra enfrente. Es la misma. Pero tiene que ser la misma en todas las iglesias. Si es que no es la misma, entonces no es verdad. Entonces, al decir la verdad, excluye cualquier otro tipo de posibilidad que podamos decir como verdad. Y la razón por la que creencias como el hinduismo, el budismo, cualquier otro tipo de religión puede agregar otros dioses es porque están en el error. Y el error siempre tiene espacio para la verdad. Pero la verdad nunca tiene espacio para el error porque entiende que está en la verdad. Si nosotros queremos decir a los hindús, por ejemplo, que Jesús es un Dios y queremos está bien, y lo adoptan y le hacen un altar y lo ponen así como cuando llegó Pablo a Grecia, que tenían dioses por todos y hasta uno que si nos falta conocer a aquel, también le vamos a hacer un altar por el Dios no conocido. Porque podían poner dioses porque estaban en el error y en el error siempre hay espacio para la verdad. Pero si nosotros dicen, está bien Dios Jesús más esto más lo otro, sabemos que no, es falso. Porque en la verdad no hay espacio para el error. Y es lo que yo he tenido muchas conversaciones con personas. Bueno, sí está bien, lo que tú piensas está bien. Pero también lo que yo pienso es bien. No, mijito, pues si eso que quieres pensar tú es una cosa, pero lo que yo pienso es verdad y todo lo demás es mentira. Porque lo dice la palabra de Dios. No, es que también es verdad lo tuyo. Bueno, a mí es verdad, lo tuyo no. Es que no eres tolerante. No, no soy tolerante. Fíjense entonces, ¿a qué nos lleva la palabra de Dios? A conocer la verdad y saber que la verdad es esta, Jesús es la verdad. Y por eso entonces, otras creencias pueden darle la bienvenida a dioses ajenos, porque ni siquiera están seguros que los dioses de ellos sean la verdad, porque por eso siguen añadiendo a otros dioses. Pero Jesús nos declara en su palabra que Él solamente es la verdad. Y también declara el Señor en esta parte de la Biblia que Él es la vida. Él es la vida. Y he tenido conversaciones con personas también acerca de esta falsa creencia del plan de redención del Señor y cómo hemos sido predestinados antes de la fundación del mundo.
Y cuando el Señor nos rescata, algunos falsamente creen que estábamos casi muertos o débilmente enfermos, y que por un esfuerzo que vio en nosotros nos salva. Entonces no ocupamos vida si estábamos enfermos. Estábamos enfermos, nada más ocupamos aliviarnos, ocupamos medicina. No, estábamos muertos, dice la palabra de Dios, en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué puede hacer un muerto? ¿Vemos fiestas en los panteones de muertos? De los vivos, ¿va? Pero el muerto, ¿qué puede hacer? ¿Qué necesita un muerto para hacer algo? Vida. Y si no tiene vida alguien, pues no puede hacer nada. ¿Quién entonces es la vida, dice aquí? Jesús. Regresando al tema de la comparación que estamos haciendo, recordemos que Jesús es el segundo Adán. Entonces, en el caso del primer Adán, dice, al Adán caer, las consecuencias de su caída fueron devastadoras, que hasta la fecha estamos en esa devastación. Hasta el punto que la Biblia nos informa que quedamos muertos en delitos y pecados, lo cual nos imposibilita o nos imposibilitaba el regresar a casa. Eso hizo necesario que Cristo viniera y se identificara como la vida en que nosotros podemos resucitar. Porque a Adán se le dijo, ciertamente morirás. Y el morir sabemos que es separación. Hemos dicho también que es el significado de la palabra muerte, es separar. Cuando dice Dios a Adán, vas a morir, es que vas a estar separado de mí. Dios habla al respecto en esto en el Génesis. Y ahorita Jesús dice, yo soy esa unión de vuelta, yo soy la vida, porque está separado de Dios. Y separado de mí, nada podéis hacer. Por lo cual dice Jesús entonces, yo soy la vida que necesitas. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, en medio del huerto había un árbol del que no podían comer, que era el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. El primer Adán perdió la vida al desobedecer. Ahora, en el segundo Adán, el hombre recobra esa vida que perdió Adán. Este segundo Adán, que también que nos menciona la Biblia, que es Jesucristo, es en el que recobramos la vida que perdió Adán. Y es increíble cómo en el huerto del Edén Dios le prohíbe a Adán y Eva comer del árbol de la vida, pero ellos desobedecieron y comen. Sin embargo, en el Nuevo Testamento Cristo se ofrece como el pan de vida, como el árbol de la vida del cual todos podemos comer, pero el hombre no quiere comer de él. En el jardín del Edén les dice, no coman, y comen. No coman porque está mal eso. Y va y come Adán y Eva. Y ahora en el Nuevo Testamento, después de Jesús, dice, yo soy el pan de vida y el que coma de mí. Bueno, cuando le dice a María Magdalena, no tendrás sed jamás, habla de la fuente de vida que brotará de él también, que es otra analogía. Pero la gente no quiere comer de él. Nosotros recordamos en la Santa Cena cada primer domingo de mes acerca de lo que él dijo, comed de él para que tengan vida y la tengan también en abundancia. Entonces Jesús es la vida, esa vida que perdió Adán y la separación en consecuencia que tenemos de Dios por el pecado y la caída que vemos en Génesis. Hasta ahorita entonces hemos visto que Jesús es el camino, por lo cual, o como consecuencia, no hay otro. Vemos que esta declaración de nuestro Señor en Juan 14:6 dice afirmativamente lo que es, pero podemos ver también la consecuencia. Si Él es el camino, quiere decir que ya no hay otro camino. Jesús es la verdad, como consecuencia, el resto es mentira. Y Jesús es la vida. Como consecuencia, fuera de Él solo hay muerte. Esta es la claridad con la que la palabra nos muestra cómo encontrar nuestro camino de regreso a casa, cómo recuperar nuestra relación quebrantada con Dios. Sin embargo, a pesar de tener vida por gracia de Dios, debemos de recordar que Jesús es el único camino, pero no el más transitado. Desgraciadamente así es. Es el único camino. Pero como hemos visto, lo que hemos leído el libro del Progreso del Peregrino, es una puerta estrecha donde solamente van los escogidos.
y no es el más transitado el camino que nos muestra Jesús. Si bien Jesús es el camino al Padre, Él no es la vía más transitada. Y hay 3 caminos que, según el teólogo Montgomery Boyce, el hombre regularmente ha elegido seguir. Y vamos a culminar con esos 3 caminos que menciona que son los caminos favoritos del hombre para encontrar salvación, para encontrar el camino de regreso hacia Dios. Y los caminos de los que vamos a ver son, por ejemplo, el camino de la naturaleza. Aquellos que dicen, yo adoro a Dios en la naturaleza, yo adoro a Dios jugando golf, yo adoro a Dios aquí en la montaña, y aquí siento que estoy en la presencia de Dios, estoy en un ambiente limpio, lejos de contaminación, y la naturaleza fue creada por Dios, y yo adoro a Dios aquí en la naturaleza. No voy a la iglesia porque siento que aquí adoro a Dios. Y no dudamos que adoran a Dios, excepto que el Dios que están adorando no se llama Jehová ni es Cristo, sino que adoran al Dios naturaleza, al Dios montaña, al Dios yo. Y eso es idolatría, una abominación a los ojos del Dios verdadero. Y es un camino falso que algunos pretenden seguir, exiliarse, como algunas otras religiones, monjes que viven aislados de todo y piensan que es un camino que lo va a llevar a Dios. El dejar de relacionarse, el abandonar todo para poder estar en contacto con la naturaleza, y ellos le llaman estar en contacto con Dios. Pero pues ese es un Dios falso y están siendo idólatras, y Dios condena la idolatría en su palabra. El siguiente camino es el camino de la moralidad. Muchos piensan que si vivimos una vida buena, eso nos ganaría el cielo, ¿sí o no? Se comparan con muchas otras personas y dicen, yo soy mejor que mi vecino, yo no soy como el Chapo Guzmán, o yo no soy como Hitler. Sí, es cierto. Si vives una vida buena, puedes llegar al cielo. El problema es que no ha habido una sola persona, ni la habrá, que pueda vivir esa vida buena, porque la palabra revela que no hay una sola persona justa fuera de la persona de Jesucristo. Ni una. Porque la ley de Dios dada al pueblo de Israel habla de la conducta y cómo deben de conducirse sobre piadosamente y obedeciendo los 10 mandamientos. ¿Quién conocemos de los personajes que hemos estudiado la Biblia que lo ha hecho? Nadie. Si hubiera alguien que pudiera hacerlo, fuera ir al cielo. Sí, es cierto, si obedece la palabra de Dios en los 10 mandamientos lo puede hacer, pero no hay justo ni aún uno fuera de la persona de Jesucristo. Y esto lo vemos en la palabra de Dios en Romanos 3, capítulo 3, versículos del 10 al 12. Romanos 3, del 10 al 12. Pablo expresa de esta manera como está escrito. Dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra también es muy clara al respecto, no hay quien haga lo bueno. Entonces, el moralista está más lejos de Dios porque cree que sus obras serán suficientes para entrar en el reino de Dios. Pero el no moralista, que sabe que sus obras no son buenas, lo llevarán a encontrar primero a Jesús. El que confía en que sus obras lo van a llevar a Jesús, cada vez lo están alejando más y más, porque está confiando en lo que Él puede hacer, en ser mejor, en hacer las cosas como mejor le agrade. Pero el que sabe que es pecador y que sus obras no son buenas ante los ojos de Dios es el que va a encontrar más rápido el camino, como vemos la oración del publicano. Gracias, Señor, porque no me hiciste como aquel que está allá. Yo soy bueno y hago esto y hago lo otro y hago aquello. ¿Quién estaba más cerca de Dios? ¿El otro que estaba diciendo que sus obras eran malas? ¿O el que se enaltecía ante Dios? Obviamente que el otro. Y es donde vemos entonces donde la palabra es muy clara al respecto.
De manera que aquellos que están confiando en su moralismo entran a la condenación creyendo todo el tiempo que serían salvos. Su buena vida los hizo perder. Y hay una sola cosa peor. Hay una sola cosa peor que estar perdido sin Dios. Y esa es estar perdido y creer estar en el camino correcto. Eso es peor todavía. Porque si sé que estoy perdido, pues busco la manera de reconciliarme con Dios. Porque sé que estoy haciendo las cosas mal y que mis obras son malas. Pero peor que esto es pensar que estoy en el camino correcto, pero que no. Por eso la moralidad o el camino de la moralidad es un camino que no lleva y no puede llevar a Dios. Porque la palabra nos dice lo que somos, no somos justos. Solamente es uno y Él es Jesucristo. El tercer y último camino que menciona este teólogo Montgomery Boyce acerca de son los caminos favoritos de los hombres, del ser humano, es el camino de la religión. El camino de la religión. Y este habla obviamente que siempre ha existido personas como los fariseos, los escribas, que confiaban en su legalismo, en sus rituales, en sus ceremonias. Que ahorita tenemos también algo muy común en la actualidad. Este tercer camino, donde están los que dicen, sí voy el domingo a misa o a la iglesia, doy diezmo, participo en algunas de las actividades de la iglesia, tengo el cielo garantizado. Estos mueren y entran en una eternidad de condenación siendo súper religiosos, pero no convertidos, ni transformados. No importa si el camino es el hinduismo, que afirma que al final de mis reencarnaciones me uniré al Brahma, por ejemplo. Creen en la reencarnación y ven que es un camino largo que voy a estar muriendo y reencarnando, y al último voy a hacer eso. O si sigo los 8 pasos del budismo, tratando de deshacerme de mis deseos egoístas. O si sigo el camino de los sacramentos de la Iglesia de Roma y sus múltiples intercesores. Hay muchos caminos que nos muestran estas religiones. Al final, todos estos nos dejan perdidos en un desierto y al morir termino en la condenación eterna, porque son caminos falsos. Son caminos que no nos llevan a Dios, que nos llevan a un lugar de perdición y condenación eterna, porque hermanos, todos somos eternos. Unos van a estar en eterna salvación con la presencia de Dios, u otros van a estar en eterna condenación en el infierno con el diablo y sus demonios. Y ese es el evangelio no diluido, porque se nos habla acerca de que Dios es bueno, Dios es soberano y Dios va a salvar a todo el mundo. No es cierto. Tenemos que seguir lo que dice la palabra de Dios. Cuando la verdad se encarnó en la persona de Jesús, todo sistema religioso, incluyendo el judaísmo en su tiempo, quedó reemplazado. En aquel tiempo tenían sus rituales y ceremonias, sacrificios y todas esas cosas. Pero cuando Jesús vino, cumplió la ley. Y todo sistema quedó reemplazado ahora por la fe y el camino, la verdad y la vida de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Como conclusión, hermanos, hay creencias muy antiguas antes de la venida del Señor Jesucristo a la tierra que hablan de diferentes formas de llegar al cielo o de ser mejor cada vez. Y tenemos a este chino filósofo que es antes de Cristo, que se llama Confucio. Esto es un extracto de unas palabras del pastor Miguel Núñez, y hablaba al respecto. Dice Confucio, yo nunca dije que era santo. Esa es una verdad que él dijo. Por el contrario, Jesús preguntó, ¿quién me acusa de pecado? Y la respuesta fue, nadie, porque él sí era santo. Y esto lo vemos en Juan 8:46, si quieren anotar, no lo vamos a leer, pero eso es lo que declara Jesucristo.
En comparación con lo que dijo Confucio, este filósofo chino desde 400 años antes de Cristo ya tenía una filosofía que según lo iban a llevar al mundo. Mahoma, por ejemplo, líder de los profetas del Islam, dijo: si Dios no tiene misericordia de mí, no tengo esperanza. Por el contrario, Cristo dijo: el que obedece al Hijo tiene vida eterna, en Juan 3:36. Mientras que Buda, por ejemplo, el líder del budismo, dijo: yo soy alguien en búsqueda de la verdad. Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy la verdad. Ningún otro líder de una creencia o filosofía fuera del cristianismo ha declarado ser la verdad. Ninguno ha dicho: yo soy el camino al Padre. Todos han dado direcciones, han dado caminos, y sabemos que todos esos son caminos falsos. Por lo que entonces vemos el destino de estos filósofos o profetas que se hacen llamar así. Confucio, por ejemplo, murió divorciado. Mahoma tuvo 11 esposas y muchas concubinas, a pesar de que el Corán solo le permite 4. Buda abandonó a su esposa y a su hijo para dedicarse a adorar a Dios en la naturaleza y desprenderse del egoísmo. ¿Por qué cosa más egoísta hay que dejar a tu esposa y a tu hijo? Sin embargo, Cristo murió sin pecado. Murió sin pecado. Confucio entonces enseñó por unos 22 años en el tiempo que estuvo predicando en su vida. Mahoma por otro tiempo similar. Buda enseñó unos 25 años. Y entre los tres enseñaron casi 70 años. Por el contrario, Jesús enseñó solo 3 años. Pero ningún otro personaje de la historia ha impactado el curso de la civilización como lo hizo este hombre en 3 años de enseñanza y 2000 años de impacto. Nadie ha impactado más a la sociedad o al mundo en general en esos 3 años solamente que él estuvo predicando. ¿Qué más entonces queremos que nos convenza de que estamos frente a la verdad? Jesús fue enterrado un viernes y resucitó un domingo, cumpliendo su propia profecía, algo que ningún otro ha podido hacer. Cristo no solo dijo ser el camino, la verdad y la vida, sino que también dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive, y porque él vive, yo viviré también. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor Creador del cielo, el universo y todo lo que en él hay. Te agradecemos, Señor, que nos has hablado este día, Señor. Gracias, Señor, por abrir nuestra mente, nuestro corazón y recibir tu mensaje, Señor, de que solamente a través de tu Hijo podemos ser salvos. Gracias, Señor, porque has levantado hombres, Señor, hace cientos de años, Señor, que fueron expuestos a la verdad y la pudieron reconocer a través del Espíritu Santo que moraba en ellos. Gracias porque en estos días también, Señor, tu Espíritu mora en nosotros y podemos reconocer la verdad cuando estamos expuestos ante Él. Sabemos que la verdad no es un concepto, no es una situación, sino es una persona. Y que hay que tener una relación personal con la verdad para poder venir a ti, Señor, oh Dios. ¿Cuánto te hemos fallado, Señor? Te pedimos perdón porque muchas veces hacemos lo que va en contra de tu voluntad. Sin embargo, sabemos que en nuestra naturaleza caída seguiremos pecando, pero tú nos has mostrado el camino. Gracias, Padre Celestial, porque has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna y podamos estar eternamente contigo y adorándote, Señor, por toda la eternidad. Pedimos, Señor, tus bendiciones, Señor, para poner esto en práctica, Señor, y poder vivir de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad. Y te lo pedimos, Señor, de todo corazón, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo.